Bueno, ya vamos en el capítulo número 12 de la temporada 3 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. En este video lo que quiero hacer es configurar que cuando yo abra la aplicación y abra un archivo, yo pueda seguir trabajando en ese archivo y que no tenga que estar dando control S y siempre dándole clic al mismo archivo, como lo que está pasando ahora. Entonces, para eso vamos a hacer las siguientes configuraciones. Cuando ustedes abren un archivo con el DLG abrir, perdón, aquí lo selecciono y no, es aquí en menú, archivo, abrir, con el control O. Entonces resulta que él aquí hace una configuración con rows, utilidades, obtener filas XML, que fue una función que hicimos, que nos da el número de filas. Entonces él me pone un archivo acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear dos variables, unas por acá en la parte privada. Una que vamos a llamar nombre archivo de tipo string y otra que vamos a llamar archivo abierto de tipo booleano. Eso nos va a permitir lo siguiente: cuando ustedes le dan aquí menú, abrir, entonces como aquí ya lo abrieron, decimos lo siguiente. Decimos archivo abierto, sí, el archivo está abierto, listo. Segundo, nombre del archivo, le vamos a decir que es este de acá y lo pegamos, listo. Esa configuración tan básica nos va a permitir luego en el control S, entonces menú principal, guardar, hacerle unas preguntas a este método antes de alguna cosa. Yo le pregunto si el archivo está abierto, entonces vamos a hacer una cosa. Si no, le decimos a la máquina que abra el diálogo, porque el archivo no está abierto, simplemente se empezó el programa y se creó. A ver si de pronto la lógica es un poco más clara. Vale, aquí un enter para que se entienda. Yo abro el programa por primera vez. Inclusive que ustedes pueden hacer esto. Acá en el for create, dámosle a saltar implementación. ¿Dónde se quedó? Bueno, voy a darle clic acá y shift, control y flecha arriba. Aquí ustedes pueden configurar las variables por defecto. Entonces, pongámosle acá, configurar variables. Todo eso se puede hacer en el create porque es lo primero que hace el programa. Entonces yo le digo archivo abierto, le digo no hay ningún archivo abierto. Él abre el programa, yo empiezo a crear la tabla. Llega un momento que quiero guardar, entonces le voy a dar clic en guardar o en control S. Entonces me pregunta, ¿el archivo está abierto? No, porque está en falso. Entonces, ¿qué hace? Abre el diálogo para guardar el archivo. Una vez que el archivo se guarda, entonces yo le tengo que decir archivo abierto, sí señor, porque yo ya le di un nombre. ¿Y cuál es el nombre? El nombre de archivo es igual a este que le di acá, a esta ruta. Entonces ya pensé en el usuario, facilitarle el camino. Ahora, si el archivo está abierto, lo único que tengo que hacer es este pedacito de acá. sgdatos, file, y ya no le paso ruta, sino el nombre del archivo. Porque el nombre de archivo es una variable global, en cambio ruta es una variable local. Esta variable local solo funciona aquí, en cambio nombre de archivo funciona en todo el código. Por eso lo creé de forma global. Si ustedes le dan control clic, recuerden que está aquí. Listo, y entonces ahí ya el control S me está funcionando de forma general. Si ya lo abrí o si ya está... bueno, si lo empecé desde cero. Ahora, otra cosa. Esta pestaña de acá se llama datos, ¿sí? Y yo quiero que le aparezca así un asterisco adelante. A ver, ¿dónde está esa pestaña? Esta de acá. Entonces, vamos a hacer un proceso que me diga si yo ya edité. Bueno, que vamos primero a probar lo que hicimos antes de hacer más cosas. Entonces mire, si yo le doy control S, él me abre una ventana porque él sabe que no hay ningún archivo. Entonces yo le digo no, todavía no, yo quiero abrir uno que yo estaba trabajando antes. Abrir o control O, selecciono este. Como ya está abierto, entonces yo le digo control S. ¿Y qué pasa?
Dice, uy, no pasa nada. Entonces, fíjense que cuando yo le doy control S a Lazarus, yo hago un cambio acá. Miren el asterisco acá. Yo le doy control S y es lo que hace es como cambiar. Entonces nosotros vamos a utilizar algunos elementos del formulario. Aquí nosotros tenemos una barra de estado. Le van a hacer clic derecho, editar paneles. Por ahora solo tiene dos, vamos a agregarle otros dos. Al segundo le van a poner un ancho de 700, que sea largo, así como acá. O de pronto 800. Listo, esa es la primera configuración. La siguiente, nos vamos a menú principal, archivo, guardar. Y aquí vamos a escribir esto, barra de estado, punto panels, en el panel 1. El panel 1 aquí sí empiezan desde 0, panel 0, panel 1. En el panel 1 vamos a escribir archivo guardado. Y le ponemos un guión y le ponemos el nombre del archivo. Entonces vamos a mirar qué se ve en la pantalla. Perdón, aquí es .text, .panel.text, eso. Compilamos. Miremos que acá en la barra de estado no hay nada, entonces le digo archivo. Vamos a darle control O, eso, abrir. Y yo le doy control S. Entonces aquí abajo aparece archivo guardado. Entonces el usuario cuando ve eso lo ve uno inmediatamente y dice, ya lo guardó. Ahora este mensaje se tiene que desaparecer cuando yo haga una modificación, cuando yo haga esto. Cuando yo cree uno más, esto se tiene que desaparecer. Vamos haciéndolo por partes. Entonces yo voy acá, me voy a eventos y recuerden que eso crea filas cuando yo le digo on key down. Entonces aquí él me muestra, incluso ya tenía esto, la barra de estado. Entonces si la tecla es igual a 0 o a la 28, que es el enter o la flecha abajo, entonces él me modifica, me marca la tabla y yo ¿qué hago? Barra de estado, punto panels, posición 0, punto text es igual a vacío, para que ese mensaje desaparezca. Es más, voy a aprovechar para hacer que aquí en este tab aparezca el asterisco. Entonces, ¿qué hago? Tab, datos, punto caption es igual a asterisco, datos. Porque la pestaña dice datos. Vamos a probar. Entonces, ejecutamos. Vamos a darle control O para abrir. Selecciono la tabla. No sé si han visto que hay unos programas, yo no sé si Lázaro lo hace, que acá en el título de la ventana aparece un mensaje de lo que está haciendo. A mí me gustaría que mi programa aquí aparezca el nombre del programa, un guión y la ruta del archivo. ¿Sí? Porque yo digo, pues bueno, ¿qué archivo es este? Pero bueno, no hemos probado eso. Entonces vamos a darle aquí abajo, escribimos un 1 y un 2. Fíjense que apareció asterisco datos. Entonces yo le doy control S. Y cuando le di control S tenía que haber quitado eso. Entonces tengo que hacer ese cambio. Pero apareció el mensaje acá. Siguiente, yo vuelvo y le doy acá. Vuelvo y modifica. Y en la modificación tenía que desaparecer esto. 3 y 5. ¿Qué pasó? No hicimos nada. No configuramos nada. Ok. A ver. Es que no era en el 0. Era en el 1. En el 1 fue que yo escribí esto. Es más, esta de acá no sé si la voy a usar. La voy a comentar. Listo. Esto pasa cuando yo modifico. Ahora, cuando yo guardo, aquí en archivo, guardar, y el archivo se guarda, yo tengo que ponerle que tab, datos, punto caption, es solamente datos. ¿Para qué? Para que se desaparezca el asterisco. Y la otra configuración es que cuando yo le doy aquí en archivo, abrir, entonces en el caption de la ventana, o sea en el título de arriba, aquí en este de acá, me aparezca análisis, así fue que yo le puse, estadístico, guión
más el nombre del archivo. Y entonces nos va quedando una configuración más profesional. Vamos a ver, dice análisis estadístico, listo. Le decimos archivo, abrir, seleccionamos la tabla. Entonces ya nos aparece acá el nombre y tú dices, ah, estoy trabajando en ese archivo. Listo, hagamos una modificación. Bajamos. Aparece aquí el asterisco, muy bien, pongámosle 3 y 4. Quiero guardar, le doy control S y se desaparece el asterisco acá y aquí aparece la ruta que dice archivo guardado. Hagamos otra prueba, entonces bajo, ahí mismo se desaparece aquí el mensaje porque ya no está guardado, aparece el asterisco y le pongo aquí 4 y 5 y le di enter, entonces ahí control S. Voy a ponerle acá otros dos datos como el 5 y el 8 y mire que no pasó nada, pero ya está modificado. Entonces esas cosas hay que irlas mirando. Creo que ya podemos hacer eso como última parte, y es que aquí yo también, además de configurar estas flechas de 0D y 28, cada que yo hunda una tecla es que estoy modificando algo. Entonces no, ese código no tiene que ir aquí adentro. De una vez, cada que yo le hunda una tecla en alguna parte es que modifique algo. Entonces vamos a compilar. Le vamos a abrir el archivo. Entonces archivo, abrir este. Entonces una modificación ocurre cuando yo doy abajo o arriba o a los lados o pongo una letra, también tiene que funcionar. Entonces le pongo aquí un 7 y un 8. Control S y lo guarda. Ahora recordemos si lo está abriendo bien. Tengo 23 elementos del 1 al 23 y termina en 7 y 8. Cerramos. Vuelvo y compilo. Archivo, abrir. Y sí me lo está leyendo bien. Hagamos otra prueba. Archivo, exportar a INI. Vamos a exportar el dato 2. Dice que el archivo datos se exportó correctamente. Ahora voy a agregarle otro que es el 8 y el 9. Presiono control S. ¿Y dónde se está guardando? Se está guardando en el datos.data, pero no en el del INI. El INI solamente llegaba hasta 6 y 12. Y aquí tenemos 6 y 12. Este sí es el archivo. X1. ¿Por qué? Ah, ya. Ya, esta parte se me olvidó mencionárselas. Cuando uno exporta sobre un archivo ya existente y aquí en adelante sigue existiendo esto, él se queda ahí. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que aquí diga 24, ¿sí? 24. Que ese 24 está incluyendo el encabezado, entonces él solamente va a contar hasta aquí. Esa parte no la mencioné en el video anterior. Entonces yo cierro acá, aceptar, y voy a mostrarles una cosa que también está pasando en la lógica del software. No la hemos programado, pero así funciona. Yo le digo archivo, importar desde archivos INI. Selecciono este y cuando ustedes ponen aquí la modificación, bueno, aquí se modifica, y ustedes le dan control S, ¿qué creen que va a pasar? ¿Que va a guardar en el archivo de datos INI o que va a preguntar por el diálogo? Bueno, espero que hayan pausado el video y pensado un momento, porque ¿qué va a pasar? Presionamos control S, me va a pedir una ventana. ¿Por qué? Porque la variable que dice archivo abierto está en falso. ¿Por qué? Porque yo no he creado ningún archivo ni he guardado ningún archivo, solamente importé. Y esa es la característica de muchos programas. Por ejemplo, este Inkscape. Inkscape, yo creo un archivo nuevo. Ahí está. Yo importo una imagen acá, pero él no ha guardado en ninguna parte. Entonces esa característica es la que debemos conservar en nuestros programas, que es diferente a guardar a importar y exportar. Exportar es porque el programa tiene la utilidad
de yo poder convertir mis datos o mi información en otro tipo de archivo que de pronto pueda leer en otro programa como Excel, Word o una página web. Pero ya el guardar como tal es el proyecto, ¿sí? Más adelante vamos a hacer una temporada donde vamos a crear nuestro propio programador, nuestro propio IDE, como si hiciéramos un Lazarus chiquitico donde podamos programar, compilar y todo eso, y ahí es donde vamos a ver más a fondo esto de guardar, importar, exportar y demás. Yo creo que aquí ya termina el video porque ya hice la configuración de que guardara. Acá, si yo quisiera sobreescribir el archivo, hay una cosa que yo quiero hacer y es borrar estas 3 filas. Yo las quiero borrar, pero bueno, si yo quiero sobreescribir el archivo que tengo, entonces le doy control S y entonces le digo guardar. Ustedes han visto qué pasa cuando uno quiere sobreescribir un archivo en cualquier, bueno, en otra parte. Él me dice, ¿está seguro que desea sobreescribir el archivo? Voy a hacer eso y termino. Ya he dicho varias veces que termino, pero pues hay cosas que me van surgiendo ahí. Yo le doy menú, archivo, guardar. El programa me genera aquí esto, ¿sí? Yo le pregunto por la extensión y antes de yo guardar el sgdatos.save2file, yo le pregunto esto. Si file exist ruta, entonces le va a mostrar un mensaje. Entonces le muestro el mensaje. Esto de abajo lo voy a dejar ahí un momentico. Un mensaje que diga si fmensaje punto mostrar, porque me apareció así. Es que le puse una coma y no estaba viendo bien. Mostrar. Le voy a pedir una confirmación. Una confirmación que diga está seguro o segura de sobreescribir este archivo. Entonces recuerden que esto me devuelve un sí o un no, un verdadero o un falso. Si me devuelve un verdadero, entonces yo ¿qué hago? Vengo acá y me corto estas 2 líneas y las pego acá adentro. Si yo le respondo que no, entonces él no me guarda nada, ¿sí? Y simplemente se cancela la acción. Entonces vamos a ejecutar. Aquí me faltó una cosa que es el tm question. Eso. Compilamos. Entonces yo le digo archivo, importar desde ini, selecciono los datos, me importo estos. Ahora le digo control S y yo digo, voy a sobreescribir este archivo. Guardar. ¿Está seguro de sobreescribir este archivo? Entonces yo le digo cancelar. No lo guarda. Cuando yo le digo control S, ocurrió un error. ¿Cuál error? Que yo le dije que sí estaba abierto el archivo. Y esto solamente va a pasar si llegara a pasar esta parte. Dice si DLG guardar, si file exist, si file, a ver dónde lo ponemos. Voy a ponerlos aquí después de la ruta y le digo que el archivo está abierto, sí, y que el nombre del archivo es ruta. Llegado el caso de que yo cancele, porque aquí me está preguntando, ¿está seguro de sobreescribir el archivo? Yo le digo sí, entonces se lo guarde. En el caso de que yo cancele la acción, entonces le voy a decir archivo abierto, no. Y en la ruta del archivo, vacía. Ahí me tocó hacer un poquito más de programación, pero eso es lo que tenemos que ir pensando en el usuario final, que todo le salga muy bien. Entonces acá otra vez archivo, importar desde ini, selecciono el archivo. Ahora control S. Datos. Guardar. ¿Está seguro de suscribir? Yo dije, no estoy seguro. Otra vez control S. Ahorita sí. Le puedo poner otro nombre o lo sobrescribo. ¿Está seguro de suscribir? De sobreescribir, sí. Y dice la tabla se guardó correctamente. Y ya sigo haciendo modificaciones. Cuando le dé control S, ya el archivo se guarda ahí encima. Creo que voy a dejar el video hasta acá para no alargarlo más.
Espero les haya gustado esta configuración. Y en el siguiente video vamos a ver cómo hacemos para exportar y para importar el archivo CSV. Nos vemos en el siguiente video.